Pues ahora, bueno, vamos a contar con otra perspectiva, con la historia de la ciencia, una herramienta en la enseñanza de la química. Esta conferencia será impartida por el doctor Felipe León Olivares, que es doctor en ciencias con especialidad en investigación educativa del DIES Investad, y él proviene de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Voy a hablarles un poco de su semblanza en breve. Él es químico por la Facultad de Química y realizó sus estudios de doctorado en ciencias, como ya lo mencioné, en la especialidad de investigación educativa por el CINVESTA. Está adscrito a la Escuela Nacional Preparatoria, en el Colegio de Química, como profesor de carrera titular C de tiempo completo definitivo. Es profesor en el posgrado de Filosofía de la Ciencia, en el área de Historia de la Ciencia, y tutor de la maestría en Enseñanza Media Superior, la MADE, en la Facultad de Química. Como líneas de investigación principales, bueno, es la historia de la química en México, de 1916 a 1971. Él es miembro activo de esta Sociedad Química de México y, bueno, ha sido autor de una gran cantidad de libros, de capítulos de libro, perdón, de artículos de esta especialidad. Pues algo de lo más destacable, de lo más reciente, ha sido Cultura, material en la cátedra y gabinete de química de la Escuela Nacional Preparatoria a finales del siglo XIX. Esto publicado en la revista Educación Química en el año 2016. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que nos puede platicar el experto, el doctor Felipe León Olivares. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a Sociedad Química de México la invitación y en particular creo que o más bien la química está de fiesta, ¿sí? Por diferentes razones. El hecho de pensar, de repensar, de reflexionar sobre asuntos de la educación y educación en todos los niveles, porque los retos están a la puerta, ¿sí? Las nuevas perspectivas de Estado son complejas. Cómo se ha centralizado la ciencia y además cómo algunos problemas ya no son locales, los problemas son globales. Y el asunto de que la construcción del conocimiento, cómo permea a un país de la periferia o subdesarrollado o en vías de desarrollo, como es el caso de México. Digo que la química está de fiesta porque cualquier libro de texto, cualquier salón de química tiene una tabla periódica. Y el próximo año es el 150 aniversario del borrador de la tabla periódica de Mendeleev. Y yo creo que habría que repensar qué hacer para que impacte todo este tipo de información. Y la otra también noticia que les doy es de que en 1919 se funda la IUPAC. ¿Sí? La IUPAC, la Sociedad Química que regula la nomenclatura. Y habría que reflexionar cómo se construye la química, ¿no? Cómo se edifica como una institución, como una práctica social, con un objetivo definido, con un método definido y con un lenguaje propio que la hace diferente a las otras. Esa es la química, ¿no? Porque es independiente de las otras áreas. Sí, hablaría de que la química nace en París, ¿sí? Sin todo el antecedente anterior. Se va difundiendo a Inglaterra, llega a Alemania y en Primera Guerra Mundial hace una serie de cosas terribles, ¿sí? Y la química se traslada a Estados Unidos. Las empresas, la iniciativa privada empieza a comprar patentes y se difunde acá, a Norteamérica. Menciono dos eventos y bueno, también menciono
que la primera sociedad química de México surge con el interés de los primeros químicos formados como farmacéuticos en este país, en la antigua Escuela Nacional de Medicina, ¿sí? Y los estatutos, ¿sí? Se crean, se desarrollan, se imprimen, se difunden en 1910. Y 1900, hablar de 1910 es la creación de la universidad, el inicio de la lucha armada, etcétera, etcétera. Pero ahí está la química, ¿sí? En ese contexto social. Eh, Mi interés en la historia de la ciencia. Voy a hacer un recorrido local. Empiezo donde surge y voy a tratar, ¿sí? La historia de la ciencia, en particular la historia de la química, es un proceso que está en construcción. Y ustedes muy bien saben, la gente que es de aquí de la UAM, estamos en un territorio de expertos en historia de la farmacia, ¿sí? Estamos en un territorio, así como dice la gran historiadora Bernadette Bensaud, es un territorio, ¿sí? Y bueno, esperemos que camine bien esto, sí, que camine bien esto, ¿sí? Sí, por favor. Voy a tratar de centrar, voy a tratar de guiar la exposición en 3 categorías, ¿sí? En 3 procesos. Lo que se sucede en Europa es una historia totalmente diferente, porque son condiciones de desarrollo totalmente diferentes. Y lo que surge en México son condiciones, y lo que surge en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, es totalmente diferente. No podemos hacer estudios comparativos, aunque algunos historiadores sí los han hecho. No, yo soy de la postura que la idea es tratar de entender los procesos de difusión de la química hacia México. Y utilizo 3 categorías. La primera es institucionalización. Quizás el segundo ponente empezó a hablar de que para hablar de educación necesitamos instituciones. ¿Y dónde están nuestras instituciones de la enseñanza de la química, no? O más bien de la chimie, ¿sí? Porque la chimie nace en París, ¿sí? Y la otra es, ¿en qué momento hay todo un cuerpo, hay toda una comunidad científica que se dice un profesional de la química? ¿En qué momento el químico es químico? Yo creo que son preguntas que las voy a ir a tratar de ir respondiendo en el transcurso de la exposición. ¿En qué momento el químico verdaderamente es químico? ¿Y en qué momento se diversifica la profesión? ¿Cómo se va diversificando y llega al grado hoy en día de la ultra especialización? ¿Por qué? Porque los campos de conocimiento se han diversificado. Decían que en estos 20, 30 años, se ha construido más conocimiento que hace 150 años. Y eso es lógico. Nada más voltemos a ver todo esto, lo que tenemos. Y la otra categoría es la industrialización. ¿Cómo formamos recursos naturales? ¿Cómo enseñamos ciencia normal, ciencia escolar? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a formar recursos humanos? ¿Y cómo llegamos a la química aplicada, a la ciencia aplicada? Todo implica análisis y los casos son muy, muy específicos. En ese sentido, iré contextualizando para cada punto. La siguiente, por favor. Bien. Lo que pasa en Europa es un asunto diferente a lo que pasa en Latinoamérica y en particularmente en México. Y mi objetivo es tratar de explicar el proceso de difusión de la química hacia México y cómo se incorpora al sistema educativo en México. Todo esto puede ser útil en nuestra práctica docente, puede ser útil. ¿Cómo? Mencionaban al gran Isaac Newton, ¿no? Pues yo podría mencionar a Pauli, ¿no? Pero no irme tan hacia allá, venirme hacia acá. ¿Por qué no menciono a un Jesús Romo? Por citar a uno, ¿no? Un Jesús Romo. Y no menciono actuales para no entrar en controversia. Menciono al doctor
Jesús Romo Armería, ¿sí? Y bueno, en el transcurso ustedes verán algunas referencias en que sustento el discurso. La otra, por favor. Algunos autores como Jensen y el propio doctor Chamizo retoman los trabajos de Kuhn para hablar de las revoluciones científicas. Cómo se da la ruptura epistemológica, cómo se genera un nuevo paradigma y lo que implica todo esto, ¿no? Sin duda, el descubrimiento del oxígeno es un nuevo paradigma. Derrumbar la teoría del flojisto, ¿sí? Es el punto crucial y quizás los historiadores como Brooke, como Bertomeu, como Bernadette Benzow, todos los gigantes, todos los excelentes historiadores de la química han tocado el tema. La propia gente de México se ha tocado el tema, ¿no? Y bueno, hablar de Scheele, de Priestley, de Cavendish y finalmente, ¿sí? Cómo se hace todo este proceso de análisis para llegar a la primera síntesis, la gran síntesis, es decir, conjuntar todo lo que se va construyendo para decir que el agua la conforman dos átomos, pero uno de esos está en el aire. Y explicar un fenómeno que relativamente es sencillo, relativamente, pero complejo. Uno revisa lo que hay de combustión y explicar el experimento de la combustión de la vela no es nada fácil. Y recordando el trabajo de Faraday sobre que la química en la combustión de la vela, ¿no? Explicaba toda la química en ese fenómeno. Es complejo, ¿no? Es complejo. Bien, lo que implica el descubrimiento del oxígeno no solamente para la química, sino para la biología. La siguiente. ¿Cómo se institucionaliza la química? ¿Cómo llega la química a las aulas? Después de la primera revolución en París, ¿sí? Se crean instituciones, se empiezan a escribir libros de texto, donde se empieza a difundir el conocimiento. Menciono algunos nada más, ¿sí? La Academia de Ciencias de París, la Escuela Normal, la Escuela Politécnica de Química, la Escuela Central de Artes y Manufacturas, el Museo de Historia Natural, la Escuela de Farmacia, la Escuela de Minas. Sí, la química se ejerce como una profesión. Y vean, en lugar que la química se hace en espacios cerrados, no, la química se transforma en una se transforma en una práctica social pública. Y el hecho de que se empiecen a crear los museos, pues eso da a conocer la diversidad de este mundo, ¿no? Sí. Empiezan los libros y además cómo los espacios físicos donde se enseña la química cambian. Y no quise escribir nada de los alquimistas para ver la transición, pero cómo la química llega al pupitre, ¿no? Cómo se van creando esos espacios. Y por supuesto, la élite parisina, las mujeres están presentes, ¿no? Y además, cómo se van incorporando los actores en la enseñanza de la química. Ustedes imagínense los anfiteatros de los cirujanos, de los médicos del siglo XVII, XVIII, los espacios, enfrente el quirófano y toda la gente observando. Imagínense los salones de Facultad de Química, ¿no? Los que cursamos ahí en el edificio B. Ese es el origen de las atrás recorrían que jalaban y el auxiliar, los ponían a los catedráticos las charolas de las prácticas, ¿no? Y hacían demostraciones, pero eso es una larga tradición y cómo va permeando para llegar a esto. Y finalmente el joven en el pupitre, ¿no? Por favor. No es casual que México o que la Nueva España o que México hemos estado en la aldea global. Sí, la fundación todo por favor, del Real Seminario de Minería es un acontecimiento relevante. ¿Por qué? Porque se da la primera cátedra de química
por Fausto de Lúyar, el que descubre el tuxeno. Sí, y además trae una serie de gente, una serie de gente que viene a impartir las demás cátedras, no solamente química. Primero fue Fausto de Lúyar, fue Linder, hasta que ellos se van enfermando, se van muriendo y empieza, ahora sí, la química o los catedráticos mexicanos. Y en este caso hay que recordar a Manuel Cotero. Dentro de los investigadores que invita Fausto de Lúyar está Andrés Manuel del Río. De nuestra tabla periódica, un solo elemento fue aislado en México. Y no plasmo la tabla por países, ¿no? ¿Cuántos tiene Suecia? ¿Cuántos tiene Alemania? ¿Cuántos tiene Estados Unidos? ¿No? Y yo creo que esto es ¿en qué momento yo puedo platicar, decir, informar que en este país se puede hacer ciencia? Y se puede hacer ciencia del mejor nivel. Del mejor nivel. Y este es un ejemplo, ¿no? Habría que platicarles el asunto de Humboldt, cómo envía las muestras, cómo se pierden, etcétera. Una historia no muy agradable para la química mexicana, pero ahí está. ¿Cuántos de ustedes no tienen el premio Andrés Manuel del Río? ¿Y cuántos de ustedes se saben la vida de Andrés Manuel del Río? Gente que acaba de obtener. ¿Quién es ese señor? ¿Por qué llegó a México? Etcétera, etcétera. No es posible que los propios investigadores no conozcan la historia de su institución ni la historia de sus grandes químicos mexicanos. Ahí hay que empezar. Yo tengo que difundir la cultura de este país. La cultura de este país. La siguiente, por favor. La química se inicia en París, está la Lavoisier. Sí, llegan gente de diferentes partes a estudiar a París. Está Orfila, en fin. Y la gente se va difundiendo la química. Uno de los químicos que llegan a París es Gay-Lussac. Y otro estudiante que llega a estudiar con Gay-Lussac, pues el gran Just Bottliving, ¿sí? Que crea toda una escuela. Y hay que diferenciar qué es la escuela de París de química, el estilo de enseñanza y cuál es el estilo o la visión de la escuela de Liebig. ¿Sí? El objetivo fue analizar sustancias minerales y orgánicas, ¿sí? 1822. Y la enseñanza de las ciencias experimentales. Se crea todo un complejo de salones, de laboratorios, pero además lo más importante es de que llega gente de todo el mundo a estudiar ahí. Y llega un químico mexicano, ¿sí? Esta famosa pintura, ¿sí? ¿sí? Aquí está Vicente Ortigosa, originario de Nayarit, ¿sí? ¿Y qué tiene aquí en esta? ¿Qué es esto? Que después, nada más fíjense, que después la American Chemical Society lo retoma en su emblema. Ustedes revisen el logo de la American Chemical Society. Está esto. Y dentro de las cosas que uno va encontrando en la vida, el caliaparata. Que por ahí en alemán, caliap significa potasio o algo por ahí. Bueno, habría que hacer toda una historia completa sobre su regreso de Vicente Ortigosa, sus colegas, a quién conoce allá, con quién se permea y con quién difunde la química. ¿Sí? ¿Y cuál es el impacto de tener un químico formado con Liebig y además
obtener un doctorado en química orgánica para la época, 1840, 1800. Llega a México, cómo estaba este país, etcétera, etcétera. Pero además lo que hace el IBIC es hacer química aplicada. ¿Sí? Uno observa la industria que crece en Alemania, pues nada más menciono a estas multinacionales, a la casa Merck, ¿sí? A la casa Bayer, y habría que explorar todo eso, ¿no? ¿Cómo es que crece? ¿Por qué? Y la cantidad de gente que llega al IBIC y cómo se difunde el conocimiento, pero además cómo se difunde el sistema de enseñanza. Cómo crear un sistema de 4 años donde el estudiante se apropie del análisis químico, del análisis elemental para poder eh, decir que esta planta, que esto tiene esta sustancia. Análisis químico elemental. Bien, esto es el IBIC. La siguiente, por favor. Y de ahí se empieza difundiendo porque tampoco voy a escribir toda la lista de gente que llega al IBIC. Pero sería interesante que ustedes reflexionaran cuál es la cantidad de masa crítica que hay en el mundo. Yo comentaba con el doctor Ignacio, ¿cuántos miembros tiene la American Chemical Society o la Sociedad Química? Nosotros, ¿cuántos miembros tiene la Sociedad Química? Hay cosas ahí raras, ¿sí? Hay cosas rarísimas que tienen explicación, ¿sí? Pues ahí está, cómo se difunde la química del IBEC y cómo se forman las escuelas, las instituciones. Y al propio IBEC le decían, ¿tú qué vas a estudiar? Si vas a estudiar química, no hay una escuela donde se otorguen títulos profesionales. Y bueno, aprendiz de boticario, farmacéutico, y se va creando que las instituciones donde se otorgan los primeros títulos de químicos y además los primeros títulos de doctorado, que es otra cosa, ¿no? Y además se crean que las revistas profesionales de los químicos, desde la UASI, y habría que explicar. Y además, en esta época dorada de la química orgánica, se empiezan a cristalizar las sociedades químicas. Habría que definir en qué año se funda la sociedad francesa, la inglesa y la alemana. Siglo XIX, por favor. Nada más vean esta lista, ¿sí? Berzelius. Los grandes químicos, ¿sí? Si ustedes revisan el Tratado Elemental de Química, 1792, 1789, que ese libro se traduce al español para el Real Seminario de Minería. Imagínense tener el libro de Lavoisier con los estudiantes en el Real Seminario de Minería. Nada casual, sumamente importante. Otro químico importante de la época, toda una autoridad, pues es Berzelius, el creador de los símbolos actuales de la tabla periódica. Y vean cómo se va generando todo un marco teórico que le va sosteniendo a la química. Y además, una cosa es la química mineral, la química inorgánica, después viene la química orgánica. Y se empieza a construir. Otros de los debates con algunos colegas dicen, oye, a ver, explícame por qué el carbono es tetraédrico. No, pues es tetraédrico, ¿no? Lo dibujan, sí. Explícame cómo se construyó, cómo se llegó a eso. Y ahí está la epistemología de la química. Si eso logramos entender, y me regreso un poquito, ¿no? Cómo Lavoisier hace la gran analogía de la balanza y escribe la analogías y metáforas. Pues se va construyendo, pero yo debo de entender ese contexto histórico para ir aterrizando e ir construyendo las categorías. No puedo decir, no puedo seguir. Si es cierto que nuestros libros son dogmáticos, pragmáticos, positivistas. Sí, pero basta. O sea, necesitamos repensar y generar nuevas estrategias. Los retos son diferentes. Los alumnos preguntan y los maestros preguntan. ¿Sí? Bueno, y aquí está nuestro gran Mendeleev, ¿no? Porque como Cooper, ¿sí? Pone puntitos y dice que el oxígeno tiene capacidad de tener, que es divalente, que el hidrógeno tiene capacidad de ser monovalente y que el carbono, ¿no?
Y todas esas historias de Kekulé y todos ellos son formidables. Atrapamos a los estudiantes. La siguiente. 1792 se funda el Real Seminario de Minería y de ahí tiene una larga historia. ¿Sí? ¿Por qué no continúa la química tal cual como llegó a México? ¿Y por qué la química se va del lado de los farmacéuticos? 1833 se funda el establecimiento de ciencias médicas. ¿Por qué? Y vean toda la química y además cómo va cambiando. Todo siglo XIX cambia. Es una lucha entre liberales y conservadores. Va cambiando el nombre del Real Seminario de Minería. Pero también van cambiando los cursos. ¿Sí? Y aunque estos catedráticos no son tan conocidos como los de farmacia, no es de que no sean conocidos o sean importantes. La respuesta es de que no se han estudiado. ¿Sí? Por eso les digo que la química está en construcción. La historia de la química está en construcción en México. Hay una serie de huecos que no entendemos. ¿Sí? La doctora Cebes publicó su libro, su artículo de la Sociedad Química en el 2000, creo que 2007, y yo publiqué mi artículo en el 2008. Y siempre estamos discutiendo dónde están los estatutos y las primeras revistas. Acabo de encontrar los estatutos y acabo de encontrar las primeras revistas. ¿Sí? ¿Dónde? Uno tiene que oler, uno tiene que encontrar ese. Por aquí está la pesquisa, aquí está eso. Y ir hilando. ¿Sí? Entonces la Sociedad Química, 2010, ¿sí? La primera sociedad de químicos, 1910. Entonces, no es que no tengamos mucha información de ellos, no se han estudiado. ¿Sí? El trabajo de Mariano Cárdenas, que es una excepcional tesis de licenciatura, da mucha información, pero no es todo. Y esta es nuestra escuela de la Escuela Nacional de Medicina, que surge en 1833 y tiene todo un proceso que va cambiando de nombre y de lugares. Hasta el 54 es donde está en el famoso Palacio de la Inquisición, ¿sí? Hoy antigua Escuela Nacional de Medicina. Sí, y ahí se establece la primera cátedra de farmacia y se va difundiendo la química. ¿Sí? Los primeros catedráticos son los que se forman en el Real Seminario de Minería, pero también en el Jardín Botánico con Vicente Cervantes. La siguiente. Y este es el plan de estudios. Imagínense, ¿sí?, cómo la química se está construyendo en Europa y cómo se va deteniendo la parte teórica de la química en este país. Y si ustedes me preguntan, entre 1833 y 1900, ¿cuántos farmacéuticos se egresaron? 80, 90. Y si ustedes me preguntan cuántos médicos se formaron, por generación eran 80, 100. De farmacéuticos son 3, 4, 5 por año. ¿Cómo los médicos tuvieron que? ¿Sí? Y no hablo más, porque no debo de hablar más. ¿Cuáles son las materias fuertes que fortalecen la disciplina de la química? Por supuesto que el análisis químico. Si ustedes reflexionan, ¿quién es el que construye todo lo que implica la volumetría, gravimetría en Europa? Es Fresenius, y los libros de Fresenius están en México. Todas las obras, se tradujo al francés, se tradujo al ahí están todos los libros en México. ¿Por qué? Porque estaban enterados de los avances, de lo que se hacía en Europa. Y bueno, ahí está. Y si hablamos de historia natural, pues hay muchas cosas muy interesantes, ¿sí? Y por supuesto que hay que hablar de los Herrera, ¿sí? De los Herrera padre y el gran Alfonso Herrera. Siguiente. Aquí están. ¿Sí? Farmacéutico, médico. ¿Sí? Y yo estoy seguro que algo que no se ha analizado, discutido, ni menos publicado, es la labor de Alfonso Herrera para decir que la ciencia es experimental. Los primeros gabinetes en la Escuela Nacional los edifica Alfonso Herrera. Imagínense un zoológico en San Ildefonso.
porque le pedían que desapareciera la preparatoria. Y para evitar todo eso, hizo una serie de actividades académicas, entre ellos un zoológico. ¿Sí? Tener un elefante, un tigre. Imagínense las locuras de don Alfonso Herrera. ¿Sí? Su hijo fue el creador del zoológico de Chapultepec. ¿Sí? No les digo cómo está el zoológico de Chapultepec porque tampoco les digo cómo está Pemex, ¿verdad? Sí, la siguiente, por favor. Y vean la cantidad de información, cómo se va, cómo las cátedras, ¿sí? se van reflejando en los textos. ¿Sí? No hay un artículo, no hay una referencia donde me digan cuántos libros de química se han escrito en este país. Se habla del libro de Río de la Loza, 1862, y la primera edición está perdida. Pero dentro del asunto de los libros perdidos, hay un libro que se llama Los libros perdidos, y hay que hacer un libro sobre los libros perdidos de química, que son muchos, entre ellos el primero que se escribe en México, que es el Río de la Loza. Y la importancia de Río de la Loza es que se atreve a escribir un libro, pero con todos los acontecimientos que están haciendo en Europa, y bueno, y algo que a mí me deja pasmado, es de que en los anexos está el caliaparato. Vean esto. Lo que está haciendo Waller, lo que está haciendo Libby, lo que están haciendo los grandes químicos, él lo está haciendo en la Escuela Nacional de Medicina. La otra, logra hacer el análisis elemental de la persona. Hoy ácido pipersaoico. ¿Sí? Hoy ácido pipersaoico. Un ligero error y mete al nitrógeno. Los textos están ¿qué? En el aula. Y una de las cosas que también sí, he ido descubriendo, la historia de los instrumentos son relevantes, la cultura material. ¿Sí? Me he dado a la tarea en los últimos años de identificar dónde están las bodegas de instrumentos. ¿Dónde están dónde hay instrumentos de química, de ciencia en este país? Y la otra, he anotado bien quién los ha destruido y quién ha roto y quién todo, porque esa es otra historia, eso hay que contarla también. Cómo los propios químicos aniquilan la historia, no de la comunidad científica de este país, sino de este propio país, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ahí está, este es la segunda edición y aquí está el caliaparato. Y la otra, ¿sí? Casi tengo completo el equipo de Río de la Loza para hacer con el equipo. La razón de esto es montar esto. Y la otra es reflexionar sobre el papel que juega el instrumento en la construcción del conocimiento. Yo les digo, y bueno, ¿cómo eran los primeros tubos de ensayo? ¿Cuál es el origen de la gradilla? Que no se los traigo en los esquemas. ¿Cómo va cambiando nuestra identidad? Y cómo se va creando ese lenguaje que hoy tenemos. ¿Sí? La siguiente. Ya para fin de siglo, las carreras están acá. El plan de estudios de la carrera de farmacia en medicina. Y ven, es una comunidad muy pequeñita, siempre están los mismos y siempre controlan todo. ¿Sí? Y ahí está nuestra antigua Escuela Nacional de Medicina. La siguiente. También 1867 es relevante porque se plantea un nuevo modelo de enseñanza para este país, que es la Ley de Instrucción Pública, 1867. Y en ese reglamento se crea la Escuela Nacional Preparatoria. Y nada más vean esta boleta, Escuela Nacional Preparatoria. ¿Sí? ¿Quién la firma? Es el doctor Gabino Barrera, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es el profesor? Río de la Loza. ¿Y quién es el alumno? Pues otro gran farmacéutico que es Andrés Almaraz. ¿Y por qué Andrés Almaraz? ¿Sí? Porque Andrés Almaraz es el farmacéutico que introduce
el atomismo a la literatura mexicana. Él es el que escribe de manera correcta la palabra átomo y molécula, nada más. Y uno empieza a ver las publicaciones del siglo XX y ahí está Andrés Almaraz. Este es nuestro antiguo colegio de San Ildefonso. Sí, la siguiente. Don Leopoldo del Río de la Loza, su libro, la segunda edición. La siguiente, por favor. Y este es el primer laboratorio, primer gabinete. ¿Sí? Ese es uno de los trabajos. Por cierto, a Bertomeu le encantó este trabajo. Y vean las famosas retortas, ¿no? No hay gas, ¿sí? No se me ocurrió traer una retorta. Y la retorta más grandota, pero mis alumnos sí conocen la retorta, ¿sí? Y mil cosas más. No hay gas, no hay mecheros. ¿Cómo se hacía? No hay energía eléctrica, ¿sí? No hay computadoras. Y se hace química, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Sí? Todo el porfiriato es, unos hablan bien del porfiriato, otros mal. En el caso de la ciencia, podemos decir que hay cosas relevantes. La creación del Instituto Médico Nacional, 1888, donde el objetivo fue estudiar la flora, la fauna, la climatología, la geografía, ¿sí? Para fortalecer la industria farmacéutica. Vean cómo vamos pasando, ¿no? El asunto es institucionalización, profesionalización e industria. ¿Sí? Y bueno, el asunto es hacer análisis químico, todo el asunto de fresenios y hacer análisis elemental para llegar a las estructuras. Y si ustedes revisan las publicaciones del Instituto Médico Nacional, la siguiente, verán que se hace mucho trabajo de elucidar la fórmula de análisis elemental. Y vean los laboratorios, los investigadores. A ellos no los tengo identificados. El herbario, ¿sí? El herbario y las publicaciones. Es otro de los trabajos que está en camino es hablar de la cultura material de los gabinetes del Instituto Médico Nacional. No hay un trabajo. No hay un trabajo. Uno visita la Secretaría de Difusión allá en San Ildefonso y todos los nombres de los aparatos y todos sus informes, todos están mal. Todo está mal. Todo está mal. ¿Por qué? La siguiente. Estas son las publicaciones. Uno puede ver los anales, ¿sí? Materia médica mexicana, farmacología, historia de las drogas. ¿Sí? Y menciono a este libro, a Juan Manuel Noriega, es un libro de 1911. Es uno de los primeros químicos que hace historia de la química. Él es uno de los primeros biógrafos del Río de la Loza. Y siempre ha habido gente interesada en resaltar la reseña de la historia de la química en México. Y este es un personaje importante, que transcurre entre 1890 hasta 1930, 40. Produce demasiado, por favor. ¿Sí? Y bueno, empieza el asociacionismo en la comunidad de los farmacéuticos y aparece sus documentos de ellos. Y algo fundamental son las farmacopeas. ¿Sí? Las 4 farmacopeas del siglo XIX sí sistematizaron, actualizaron y uniformaron la nomenclatura de la preparación de los medicamentos. Todo es productos naturales. ¿Sí? Recuerden que la medicina de patente empieza ya por 1850, 60, 70. Entonces se habla de productos naturales acá. Y su órgano de expresión de la Sociedad Farmacéutica Mexicana, la revista Farmacia. Y el siglo XX es complejo porque ya se desarrollaron las profesiones, pero esta es longeva. ¿Sí? Nace a finales del siglo XIX y termina hasta 1930, más o menos. La siguiente, por favor. 1910, sí, se funda la Universidad Nacional. Sí, fundamental, se incorpora la Nacional Preparatoria como escuela para integrar la Universidad Nacional, algo relevante.
Pero ¿dónde hay química? ¿Dónde se enseñaba la química en 1910? Pues en la Escuela Nacional de Agricultura, ¿sí? En la Escuela Nacional de Medicina, Escuela Nacional de Altos Estudios, que es la creación de las escuelas nuevas de la Universidad Nacional, el Instituto Geológico en su departamento de química, el Instituto Bacteriológico Nacional, Instituto Médico Nacional, y por supuesto la Convención de Parcialidad Geográfica de Alfonso L. Herrera. ¿Sí? Y de algunas instituciones no hay nada, no hay absolutamente nada. Y algo relevante, ¿no? La Sociedad Química de México, por favor. 1915, un farmacéutico de nombre Roberto Medellín le encarga a Pallavicini, el secretario de Instrucción Pública, el hacer los planes de estudio de la carrera de la Escuela de Química. Cuando se funda la Universidad Nacional, no se piensa en una escuela de química. Está la Escuela de Altos Estudios. Y habría que ver el plan de Justo Sierra, ¿por qué no? Habiendo una comunidad de farmacéuticos. No hay una escuela de química. Será hasta 1915 que se hace el plan de estudios. ¿Sí? Y eso lo lleva Roberto Medellín. Si uno revisa el libro del centenario de la historia de la Facultad de Química, no aparece el nombre de Roberto Medellín. Tampoco aparece el de Herrán, pero hay que decir lo que dice. No aparece. ¿Por qué? ¿Cómo los propios químicos se van qué? Y les digo, Roberto Medellín es el secretario del Departamento de Educación Técnica de José Vasconcelos en la CEP. Es el que genera el programa de becarios de la Escuela de Tacuba. Segundo director del Instituto Politécnico, secretario de Salud, etcétera, etcétera. Ese es Roberto Medellín. Está borrado. Y si hay investigación en Facultad de Química, es por la vida y obra de José Francisco Herrán Arellano. Y bueno, finalmente el proyecto de la Escuela Nacional de Industrias Químicas empieza en 1916. El proyecto se lo dan a Juan Salvador Agraz, químico formado en Francia, y bueno, empieza sí a desarrollar el proyecto de Medellín. Hay ciertos arreglos, quitan y meten asignaturas. La relevancia de Agraz, ¿cuál fue? La incorporación de la Escuela de Química a la Universidad Nacional. 1917 se crea, se transforma la Escuela de Química a facultad y se incorpora a la universidad. Y este es uno de los documentos iniciales, la difusión, químicos industriales, peritos químicos en la industria, prácticos en la industria, y se solicitaba nada más que supieran saber y leer. Y así entra. Imagínense. Y ya cuando es Facultad de Ciencias Químicas, ahora sí se les pide el certificado de estudios preparatorios. Pero estamos en transición. ¿Sí? Y este es el famoso banderín de Agraz, que ese famoso banderín de Agraz, ahí en las, ¿cómo se llama? En la dirección hay un lugar muy, muy raro, muy especial, donde hay un montón de cosas. Pero se queda uno pasmado de lo que hay. Siempre que uno va a Tacuba, se encuentra uno pasmado de las cosas que hay y de conocer los túneles, ¿no? Que van allá al este edificio de los militares, ¿no? Un montón de cosas, ¿sí? Pero dentro de las cosas que la gente no identificó, un día me dicen, a ver, ve todo esto, a ver qué sirve para meterlo en el libro. Me encuentro el gran banderín de Agraz. Dicen que esto es oro molido para los químicos. Y se rescató. Sí, se rescató. Se mandó a hacer un nuevo y se le mandó a quitarle los parásitos, etcétera, etcétera. La siguiente. Facultad de Ciencias Químicas, sí, la siguiente. Sí, el programa de estudios, por favor. Sí, los primeros títulos de químicos en México. Sí, la siguiente. Sí, ya en la etapa de Obregón está Vasconcelos en Tacuba. Sí, y los primeros directores, Roberto Medellín. La siguiente.
se le da un fomento a las clases de teoría es el esplendor de la escuela de Tacuba. La siguiente. Sí, químicos, ingenieros químicos, químicos farmacéuticos, ¿dónde trabajaban? Eran consultores y sus clases. Sí, la siguiente. Sí. 1935 se construye el perfil disciplinario. Ahora sí, ingenieros químicos, QFB, etcétera. Sí. 1941 se crea toda una infraestructura en la UNAM para desarrollar la investigación. 1938 se crea la Facultad de Ciencias y después en ese año, por decreto, el Instituto de Matemáticas, de Biología, de Física y el de Química. ¿Sí? Y este es su primer director y este es parte del exilio, Antonio Medina Beita. La siguiente. ¿Sí? Una de las comunicaciones con el doctor Alberto Vela, entre las discusiones hablábamos sobre que este país ha tenido dos oportunidades de hacer química, la química del petróleo y la química de los esteroides. Y en 1944 se fundó la compañía Laboratorios de Investigación Sintex. No fue casual, hay todo un contexto que hay que explicar por qué. Y además la vinculación con el Instituto de Química de la UNAM. ¿Sí? Cómo formar recursos de alto nivel y transformar todo el sistema de enseñanza. ¿Sí? A partir, ¿sí?, de una planta que crece que crecía en Veracruz, Tabasco, se la acabaron, se la llevaron. Regrésale, por favor. Habría que hablar de qué. Es la etapa dorada de la industria. El Banco de México tenía un departamento de desarrollo industrial. ¿Dónde quedó? Ahí está ILSA, está Pemex, está Sosa Texcoco. Les puedo mencionar 20. La siguiente. Sí, la siguiente, por favor. Ahí está el gran Mark L. Russell, cómo llega. El Rosenkrantz, ¿sí? Un químico húngaro que se forma con Rusica. ¿Sí? Los laboratorios, ¿sí? Los laboratorios. Imagínense hacer un lote de 1 kilogramo de progesterona vía Barbasco, vía el rizoma. Vean los matraces, lotes, ¿sí? Cómo un proceso va en escalado. ¿Sí? Para decir, el pedido son media tonelada, 1 tonelada. Ahí está. Este es el gran Jesús Romo Almería, que inicia su trabajo de investigación en los hormonas y después Sintex. La siguiente. Este es el método de Marker, 5 pasos, a diferencia del proceso de la Merck de 20 pasos. La siguiente, por favor. Y este es el programa de vinculación con Sintex. Y aquí está todo el elenco de los primeros investigadores en México. Sí, aquí está. Sí, quizás Herrán, Mancera, desconocido, el gran Miramontes, Romo, Sandoval, el Toluco, y las 2 primeras mujeres que ingresan a la investigación. ¿Quién fue la primera doctora en química en este país? Y si yo les platicara la vida de Noemí Monroy, se quedan pasmados. ¿Sí? Cómo toda esa comunidad de varones no permitieron que entraran. ¿Sí? Unas historias, pero historias. ¿Sí? Ahí está, la ciencia de la cortisona. ¿Sí? Un laboratorio mexicano, en promedio 26, 27 años, le ganan a Harvard. ¿Sí? Y sintetizan y empiezan a vender progesterona. Imagínense producir 10 toneladas de progesterona. Imagínense montar el primer reactor industrial en este país. ¿Saben qué significa un reactor? Producir 2 toneladas, 3 toneladas. Es bestial. El asunto, cómo las obreros mexicanos lograron hacer todo eso. Esas historias, ¿sí? Hay que escribirlas. Decía Carl Gerasi, una cosa es la historia que contamos nosotros, Rosenkrantz y Gerasi. En Viena decía, escribe lo que platican los químicos mexicanos y los obreros. La siguiente. El primer dispositivo en México, Luis Miramontes. Y hay mucho que hablar. Este es el gran Herrán. ¿Sí? Hay una transición. Tacuba se pasa a Ciudad Universitaria, el Instituto de Química, todos los institutos
Está en la Torre de Ciencias, ¿sí? 65, 76, y es Circuito de la Investigación Científica. La siguiente. Retomo esto como para que, ¿cómo se llama? Reflexionemos y pensamos qué retos resolver a corto y largo plazo. Esto no lo he modificado. Esto es del doctor Martín Hernández Luna. ¿Sí? Desarticulación, desmantelamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Formación de recursos humanos. Siempre se ha hecho formación de recursos humanos. 1792 se forman los primeros químicos en el Real Seminario de Minería, etcétera, etcétera. Se ha hecho investigación científica, pues descubrimos que se descubrió el vanadio, etcétera, etcétera. Publicaciones científicas, desde la sociedad se empiezan a editar las revistas científicas, ¿no? Procesamiento, claro, la industrialización, todos los 50, 60, 70, hay procesamiento, hay proceso, ¿sí? Y luego, investigación tecnológica. Pero 1982 es una etapa compleja, ¿no? Se desarticula todo este proceso. Se desarticula todo esto. En un sector, y con los esteroides empezó en 1956 porque la empresa se vendió al grupo Ogden Corporation. Y para cerrar, cito al gran Jesús Romo Armería. ¿Por qué cito a Romo Armería? Porque fue el primer químico que ingresó al Colegio Nacional, 1943 hasta 1971. No hablo de los 2 o 3 que están ahorita. Hablo del doctor Romo Armería. Nada más para que vean el trabajo intelectual y de lo que es entender ser químico, así como decía Liebig, la química se hace con las manos y se hace con la cabeza. Dice Romo, la industria importa la costosa tecnología que se elabora en los países desarrollados. Y en cambio, los resultados de la escasa investigación de los países de la periferia se exportan, aportando su pequeña contribución al caudal científico de los países desarrollados, que cuentan con capacidad para transformar la información en un proceso industrial. Nada más se los dejo, se los dejo. Y si yo les platico todas las dificultades que he tenido para publicar su obra de Romo Almería, que esperemos que el Colegio Nacional ya la saque, son 3 tomos, es un proceso complejo. ¿Sí? La siguiente. Y vean esto, digo, la enseñanza de la química en México en construcción. No sabemos nada de instrumentos, cómo llegaron, cómo es el papel, lo que juega, lo relevante del papel que juega en el asunto de la construcción del conocimiento, los modelos. ¿Sí? Usos didácticos, ¿sí? Instrumentos, fabricantes, autores, libros de texto, cultura visual, métodos, protagonistas, profesores. No hablamos de los profesores. ¿Por qué? ¿Sí? Espacios físicos, instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Impresos, sí. Censura. Hay libros perdidos de química. ¿Sí? Les puedo citar varios. Están perdidos, borrados. Y fotografías y documentos, discursos de lo que es ciencia. Decía un investigador emérito del CIMESTAR. Si me vas a preguntar de política científica, cerramos la entrevista. Nada más vean a qué nivel. Eso no podemos. ¿Sí? Editores y el asunto, ¿no? Sí, trabajo del doctor Bertomeu. En red, casi todos mis artículos están en red, excepto algunos capítulos en libros o los libros. Este es el libro de aportes recientes de la historia de la química que coordiné con la doctora María de la Paz en el SEISH. Sin duda, hay cosas excepcionales, lo de Syntex, ¿sí? Lo de Miramontes, etcétera. Los libros perdidos, los instrumentos, etcétera, etcétera. Preguntas, comentarios. Muchas gracias, doctor León.
Tenemos tiempo para algunos comentarios. Buenas tardes. Doctor, ¿nos puede comentar cuándo se incorporó la cátedra de química en la Nacional Preparatoria? Porque es el punto de partida de los bachilleratos en México. Sin duda, los programas de la preparatoria, de la Escuela Nacional Preparatoria, son fundamentales para todos los programas. Si ustedes se preguntan dónde se enseñó filosofía primero y lógica, pues es en la todo el punto inicial esa es la preparatoria. Por eso estamos convencidos que la preparatoria del siglo XIX y la primera década del siglo XX forma a la élite del porfiriato. Ahí se formaban, ¿sí? Este asunto del programa de estudios que va a permear a todos los planes de estudio de todo el país, a los institutos científicos interiores de provincia, ¿sí? Después en la universidad, en la cátedra de la Escuela Nacional de Química, etcétera, etcétera. Los cursos se inauguraron en 1868 y la cátedra de química está en el cuarto año, ¿sí? Y la inicia Río de la Loza y para 1772 entra Andrés Almaraz, que era su ayudante. 1800. Un comentario y una pregunta. El primero es el comentario que volvemos a ver esto que es tan recurrente de manera actual y que parece que descubren el hilo negro, la transversalidad, ¿no? Sin embargo, vemos que a lo largo de la historia se ha estado manejando desde siempre, particularmente en el caso de la química. Y la pregunta sería, ¿este instrumento de alcalía para qué sirve? Para determinar la cantidad de carbono que tiene una muestra, pero es cuantitativo. ¿Sí? Se incinera la muestra y se recibe en una muestra de potasa. De ahí el famoso caliaparato. ¿Sí? Yo espero montarlo ¿por qué? Porque es muy divertido. Es muy divertido. No es que sea divertido, es muy constructivo. Y lo que implica determinar. Es como el asunto de las masas atómicas, ¿no? ¿Cuántas décadas se tardaron el asunto? Su libro de Berzelius, 3 tomos y determinar para una estructura orgánica eran 15, 16 estructuras, un compuesto, porque las masas atómicas, ¿no? Entonces, el hecho de que Liebig sistematiza de manera correcta la determinación de análisis elemental, pues eso va a ayudar mucho a la construcción de otras categorías, ¿no? Doctor, gracias por su presentación, realmente muy interesante. Yo tengo una pregunta de una frase que mencionó ahorita que dice, la química se hace con las manos y con la cabeza. En su opinión, ¿cómo se debe enseñar química? Por ejemplo, en la preparatoria hace varios años, construyeron laboratorios de ciencias y todo es digital, todos son sensores, todo es, ¿sí? Yo no veo en Facultad de Química, en el Instituto de Química, tampoco en la UAM, que la química se enseña a través de sensores y todo eso, ¿no? La química tiene que ser experimental. Tenemos que percatarnos que huele, que el mundo macro, de qué color, cómo reacciona. Pero tenemos que hacer los experimentos. Algo que por ahí en la lectura se cita. ¿Cuáles son los grandes experimentos de la química? ¿Cuáles son las grandes ideas de la química? ¿Eso está en nuestros programas? ¿Por qué han borrado eso? Y son experimentos sencillísimos. ¿Por qué no los hacemos? ¿Y por qué los discutimos? ¿Y por qué no metemos el contexto? ¿Por qué no metemos el contexto? Y después aterrizamos en México y lo aterrizamos en nuestra clase. Pues la química es experimental, el tubo de ensayo, la reacción. No te vas a gastar. Se ha gastado más en recursos tecnológicos de todo eso que los reactivos. Por ahí el maestro iba a hablar. Sí, perdón. Quería comentar una cosa, ¿no? Que los alumnos de secundaria y de
bachillerato, sale caro enseñar química, porque los muchachos tienen que ver la reacción, ¿sí? Cuando está uno en maestría o en doctorado, es dogma de fe lo que hay en un tubo de ensayo. Pero a los muchachos que tenemos que motivarlos para que entre por ahí, necesitan primero tocarlo, verlo. Eso es algo muy importante. Y así como se aprende química, también así se enseña, trabajando en el laboratorio y sacando las conclusiones de lo que sucede. Y se ha hablado también de los contenidos. El único contenido que tenemos en la química es el fenómeno químico, la reacción química. Lo demás son añadidos de la física, de la biología y etcétera. Pero en realidad el fenómeno químico es el único concepto importante que tiene la química. Así es, la reactividad de las sustancias. ¿Sí? Ahí está el punto crucial. Sí, doctor León, estoy por acá. Bueno, en primer lugar, felicitarlo por la historia que está poniendo de la química, ya que es muy cierto lo que se dice, los pueblos o las sociedades que no conocen su historia no pueden avanzar y van a repetir y repetir los mismos errores. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo le hace usted para encontrar todos estos documentos que muchas veces están perdidos, están guardados en sótanos, están guardados en algunas colecciones privadas? ¿Cuáles son los indicios? Debe ser un trabajo de detective muy poderoso. ¿Sí? Fíjense que les voy a platicar así brevísimo. Sí, yo creo que en la vida hay que hacer lo que te gusta. O sea, hay que hacer lo que te gusta. Y cuando algo te quedas pasmado, ¿sí? Y dices, bueno, es que esto es realmente hermoso. Yo puedo volver a nacer y voy a ser químico. Y voy a nacer segurito que voy a estar con el mismo lío de ser historiador de la química. La sencilla razón es porque me gusta. ¿Sí? Y ese gusto, sin duda, se los debo a mis maestros. Cito 3 personas fundamentales en mi vida. Es el profesor Horacio García. Horacio era formidable en sus historias. Y además, la necesidad de escribir, leer y escribir. Escribe mucho, lee mucho, escribe poco. Sí, por supuesto al gran Andoni, ¿no? Yo le debo muchas cosas al gran Andoni. Y no hablo más porque la verdad es que fue un maestrazo, ¿no? Y le debo mucho al doctor Joseph Nathan de Simvestab y a mi directora de tesis de doctorado. Sí, pero yo creo que la persona que me da el super tema es en la maestría, ¿sí? Y es el maestro Guillermo Ullet. Es increíble cómo un tema te surge y llevo 22 años y varias instituciones se han negado a escribir la historia real de Sintex. No, eso es intocable, eso no. ¿Sí? Sí, y bueno, dejo aquí el asunto, ¿no? ¿Por qué no escribir la verdadera historia de un momento estelar de la química en este país? Y uno va desarrollando habilidades. Y los maestros, donceles, dice Nathan, manda a hacer tus tarjetas y te vas a ver a Luis Miramontes. Te vas de traje. Y ahí voy a ver, hacer historia oral, hacer entrevistas. Y uno va aprendiendo a hacer historia, a hacer los guiones. Y le voy a preguntar si es una persona muy ocupada, muy importante. Va aprendiendo uno en el camino. Hay que tratar de aprovechar los recursos de la UNAM. Hay que salir a los congresos internacionales. La UNAM es una mina. La prepa, para mí la prepa es la prepa, la UNAM es la UNAM. ¿Sí? La UNAM te permite viajar, estar en los mejores centros de investigación. Yo estuve en la Universidad de Valencia, yo estuve en Viena. ¿Con quién? Pues con la gente que hace historia, pero verdadera historia contextualizada, no historia pragmática. Pues va uno tratando. Un día le mandé un mensaje a Miramontes y no me lo contestó. Le hablo por teléfono a su casa, no me contesta. Dejo
descansar un mes y le vuelvo a hablar y me dice su hijo, ¿qué no sabes? Pues no sé. Pues lo estamos velando hoy en Galloso. ¿Sí? Luis Miramontes visitó la Prepa 1 en el 2001. Imagínense, este gusto por llevar a los mejores investigadores a los planteles es formidable. La Escuela Nacional Preparatoria tiene un convenio con el Instituto de Química para que los investigadores visiten nuestros planteles. Ese programa yo lo gesté con el doctor Cuevas. Y es otra vida que el joven interactúe con el investigador y que le pregunte. Y que se siente, se toma el café. ¿Sí? Y ese día, ahí en Galloso, me acerco a su hijo. Le digo, preséntame a sus amigos de Miramontes, los más decanos. Entonces ahí fue una red de entrevistas a repartir, a pedir tarjeta y a recibir tarjeta. No, ahí conocí a Colcop, ¿sí? A Colcop, ¿sí? Y una serie de gente, ¿no? Que me ha permitido, por supuesto que la historia gráfica de la química es un proceso. Cuido mucho las fotos, tengo un archivo de fotos, tengo un archivo de expedientes. Uno va a Tacuba y 1000 cosas se encuentra. Va uno en un mes y hay más cosas porque todo lo mueven. ¿Sí? Uno entra a la bodega y empieza uno a ver, y empieza ¿qué? La cámara, ¿no? Jamás lo vas a volver. La carta de Linus Pauling a México en el 75, nadie la tiene. Uno va encontrando documentos. Y dices, bueno, llega el momento de que hay que publicar. Pero yo creo que el punto clave es el gusto por tu actividad profesional. Si no encontramos ese gusto, pues pueden pasar muchos acontecimientos en tu vida, pero algo que te llene, algo que te dé satisfacción, algo para mí es la historia de la química. Y Horacio, Andoni, Quintanilla, Nathan, Nauyet, Monteón, hay gente. Yo creo que nosotros como profesionales le debemos muchas cosas a nuestros maestros, ¿no? Que nos forman, a tu institución. Por eso es importante saber, ¿sí? Quiénes son los grandes líderes de la química. Y yo nada más les pregunto, ¿se imaginan el capital social y cultural de Romo Almería? ¿Cuál es el capital cultural para ser el gran químico? Y decir que los laboratorios Julian se lo llevaban a Estados Unidos. No, yo me voy a quedar en este país. Su doctorado lo enviaban a Francia. Yo prefiero formar a los estudiantes mexicanos en la Torre de Ciencias. Lo hizo. Convicción de que este país te ha dado, pues trabaja para este país. Y conoce la historia de este país. Y se puede hacer química en este país, a pesar de nuestro proceso histórico, que siempre hemos estado en la aldea global. Andrés Manuel de Río, español. Miramontes, en CICTES. Molina, donde hizo su paper. México en la aldea global. Bueno, muchas gracias, doctor León Felipe. Vamos a agradecerle con un aplauso y un reconocimiento. Gracias. Vamos a un anuncio por parte de la doctora. Bueno, pues estamos terminando la fructífera sesión de la mañana. No se nos desaparezcan, los esperamos para otras interesantes pláticas en la tarde. Empezamos a las 3:35 según el programa. Pero antes de irnos a comer, yo quisiera recordarles, y ya que el profesor hizo el anuncio, que el año 2019 precisamente se cumplen 150 años del borrador de la tabla periódica de Mendeleev y 100 de la fundación de la IUPAC. Con este motivo, el año se ha declarado como el Año Internacional de la Tabla Periódica. Entonces, a lo largo del año 2019, la Sociedad Química de México ya estamos trabajando de manera muy activa en preparar una serie de actividades para conmemorar esta fecha tan importante. Habrá concursos, habrá jornadas, entonces, festivales de la química. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver los festivales de la química. Son actividades para niños y jóvenes. Entonces, pues los invitamos a mantenerse informados a través de la página de la Sociedad Química de México sobre estas actividades para que pues nos hagan el honor de acompañarnos en ellas, de invitar a sus alumnos a que también participen en estas actividades.
y pues que celebremos los químicos muy dignamente el Año Internacional de la Tabla Periódica. Muchas gracias y buen provecho.